está pidiendo las cosas, ¿no? Sin salirse del alineamiento, ¿no? Entonces, si tú eres obediente, eres digno de confianza, ¿no? Si somos obedientes a la palabra de Dios, podemos decir que el Señor algún día decir, este es mi hijo amado, ¿no? Esa debería ser la meta de cada uno de nosotros, que el Señor diga algún día, diga, este es mi hijo amado, póngale su nombre, este es mi hijo Freddy, este es mi hijo Fernand, este es mi hijo Erwin, en quien tengo complacencia. Qué bonito sería eso. Entonces, esa debería ser una de las metas para nosotros. La desobediencia, pues obviamente, todo lo contrario a lo que hemos hablado aquí. Una de las consecuencias fatales de la desobediencia es que nos separa de Dios. La desobediencia es la puerta de entrada hacia un camino en pecado. Si nosotros tomamos la decisión de desobedecer a Dios, inmediatamente comenzamos a caminar en tierras extrañas ya, donde Dios no está, ¿no? El libro de Éxodo, capítulo 16, dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Esta es una historia en la que la gente se había cansado de comer maná y pidieron que querían carnita y todo eso, y el Señor les mandó algunas codornices, y les dijo, bueno, pero no guarden nada para el otro día, coma cada uno su ración. Y hubo gente, como siempre, ¿no?, que guardó para el otro día, y inmediatamente eso se pudrió, gusanos y todo. Y la ira de Moisés se encendió contra ellos, y obviamente detrás de esa ira de Moisés estaba la ira de Dios, ¿no? Entonces, la desobediencia nos lleva siempre a que nosotros entremos en conflicto con Dios y nos lleva a una vida de pecado, ¿no? El pecado, obviamente, como siempre lo hemos dicho, es una decisión personal, y el pecado, al igual que la desobediencia, no es casual, hermano. No es que usted desobedece porque la pifió, ¿no? Lo dije en francés, ¿no? Para los que no saben, me equivoqué en francés, se dice la pifié. Entonces, la pifea uno ahí, ¿no? O sea, caminar en desobediencia te lleva a todo lo que es un proceso de pecado. El pecado es una decisión personal y no es algo casual, no es algo que se planea, es algo que se ejecuta, ¿no? Voy a leerles, hermanos, en el libro de, nada más para que no lo busquen, yo se lo leo, Santiago capítulo 1, si quieren anoten la cita, ustedes lo buscan, Santiago capítulo 1, versos 13 al 15, lo que dice la palabra de Dios de todo lo que es el proceso del pecado, y ustedes ven que realmente no es casual, o sea, es algo que se premedita, ¿no? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha conseguido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si ustedes ven, aquí hay unas etapas que se cumplen, ¿no? Donde dice que uno primero es atraído. Eva, cuando estaba en el huerto, fue atraída por el árbol que lo vio y le pareció bonito y todo el asunto. David, cuando estaba en su habitación, fue atraído por la mujer que vio ahí. O sea, esa es una primera etapa, uno es atraído, ¿no? Es el primer paso para caer en el pecado, ¿no? Ser atraído. Dice que después viene otro paso que es seducido, ¿no? La seducción es diferente de la atracción, porque ya la seducción es cuando ya la voluntad de uno ha sido reducida a nada, ¿no? Ahí sí ya no hay chance de nada. O sea, uno puede ser atraído, pero puede huir, como dice, el sabio ve el peligro y huye, ¿no? Pero ya cuando uno es seducido, ahí ya la cosa se pone más grave, porque ya la voluntad ha sido reducida a cero, ¿no? Después dice que viene, ¿qué? La concupiscencia es la que lo atrae a uno mismo, nadie lo tienta. Dice que el diablo me obligó a hacerlo, ¿no? O como hace poco yo escuchaba en algún programa de radio que decía una pastora contando su testimonio, y decía que el diablo la había llevado a las drogas, y que un espíritu de fornicación y un espíritu, bueno, cantidad de espíritus, ¿no? Y me acordé yo de esta canción que decía, espíritu de adulterio, fuera, espíritu, yo no sé qué, fuera, ¿me acuerdo cómo la cantaba? Cantidad de espíritus que a la larga bíblicamente no es así. O sea, el pecar es una decisión que cada uno toma, por eso dice que el alma que pecare, esa es la que va a morir. Si el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta, sino que el día que peque, ese día morirá. Entonces, es todo un plan, digámoslo así, el pecar, ¿no? Se es atraído, se es seducido, después de eso uno concibe la idea, comienza a planear, después la ejecuta, y cuando eso da luz, sale a la luz pública, pues la paga del pecado es muerte, ¿no? Entendiendo por muerte, separación espiritual de la persona del Espíritu Santo de Dios, separación de Dios mismo, ¿no? Ese es el proceso del pecado.
Entonces, si ustedes vieron allá, cuando está el pasaje donde Eva cayó, ya fue atraída, fue seducida, el enemigo le presentó una contraoferta a lo que Dios ya le había dicho. Dios le dijo, no comerán del árbol del bien y del mal, porque se meterán en problemas conmigo, digámoslo así, palabras más, palabras menos. Y el diablo lo que vino y le dijo, güey, no te vas a meter en problemas, lo que pasa es que vas a obtener sabiduría, vas a ser igual de sabia que Dios. Entonces él hizo una contraoferta, porque ese es el objetivo de las contraofertas, ¿no? Que le presenten a uno una opción mucho más atractiva de algo lo que uno ya supuestamente tenía establecido que iba a hacer, ¿no? Me presentaron una contraoferta, algo mucho más económico y más atractivo, igual de efectivo. Entonces hay que tener cuidado con las contraofertas que nos da este mundo, porque, hermanos, ya cuando Dios nos ha dicho no, es no, ¿no? Recuerden que lo mejor o lo más positivo que hay para el ser humano son los no de Dios. O sea, la mayor expresión de libertad que puede tener un ser humano es cuando se hace esclavo de ¿quién? De Cristo, ¿no? Imagina que esas son las cosas que maneja Dios. Las matemáticas de Dios son extrañas. Cuando pierdes, ganas. Entonces uno es libre en la medida que sea esclavo de Cristo. Imagínense, son antónimos, pero tiene sentido. O sea, entonces hay que tener cuidado con el enemigo, cómo se mueve ahí, porque imagínense que el enemigo lo que evita que es la verdad, ¿no? Que nadie te presenta a ti un billete falso de 7.500 colones. Lo que se evita son lo que ya existe, ¿no? Entonces la verdad es la que el enemigo evita y trata de presentártela de una manera atractiva, ¿no? Y si vemos el ejemplo del Señor cuando fue tentado, el diablo le decía, bueno, pero yo conozco palabras, porque el diablo le dijo ahí, ¿cierto? Satanás le dijo, como está escrito en tal lado, que Dios mandará ángeles para que no te dejen tropezar tu pie con piedra. Entonces, ¿cuál fue la defensa del Señor ahí? Escrito está, ¿no? Escrito está, se defendió, escrito está, se defendió, y escrito está. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar ante cualquier situación que pretenda sacarnos de nuestro caminar. Dice la palabra que si el enemigo quiere sacarte de donde estás, no lo consientas. Y si eso pasa, escrito está. No alabaré a ningún Dios que no sea mi Dios. Así está escrito y así lo haremos. Él es mi Dios, yo soy su pueblo, y de ahí no nos vamos a mover. Entonces Eva obviamente entró en comunicación con el enemigo y cayó, ¿no? Al final tomó la decisión fatal de pecar, y así mismo le pasó al rey David también. Fue seducido, atraído, concibió, ejecutó, y al final afortunadamente se arrepintió, porque hubo un Natán que le abrió los ojos y Dios tuvo misericordia de él, porque vio que hubo un arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces, si ustedes ven, realmente el pecado es todo un proceso, ¿no? Es una prédica completa. Hemos dado unas pinceladas rápidas de lo que la gente como peca. O sea, en el momento que usted sea atraído y usted sabe que ahí está atraído por algo que te va a apartar de Dios, ese es el momento de huir, ¿no? Porque la atracción en sí, la tentación en sí no es pecado. El pecado es cuando uno ya cae en la tentación, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, ¿qué más les podría decir yo de la desobediencia? Otros puntos importantes. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, y no solamente a escucharla, sino a reconocerla, ¿no? El Señor a nosotros nos compara como ovejas de su prado, y una de las características que tienen las ovejas es que escuchan la voz de su pastor. No solamente la escuchan, la reconocen, y no solamente la reconocen, sino que la obedecen. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y reconocerla para ser candidatos a caminar conforme a lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? ¿Qué más se me queda ver? Cuando usted no se relacione con gente que lo tiende a desobedecer la palabra de Dios. O sea, dice que hay que desechar esas amistades, hay que ser selectivo. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que esté bien, dice la palabra, mire que no caiga. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiénes somos candidatos a caer? Los que están bien. Porque el que está caído no es candidato a caer, el que está caído es candidato a levantarse, ¿no? Pero te dice, ¿tú te consideras que estás bien? Mira que no caigas. ¿Por qué? Porque sos candidato a caer. O sea, hay que cuidarnos, hay que ser selectivos en nuestras amistades, hay que escoger bien a quién seguimos. O sea, si uno le preguntara, por ejemplo, a Josué, no a Josué de aquí, sino a Josué, ¿cómo fue que tú llegaste a dirigir todo ese pueblo y que el Señor tú tuvieras tal confianza de darte esa misión de llevar a la gente a la tierra prometida? Él diría, no me le despegué a Moisés. O sea, fui selectivo a quién seguir. Eliseo, ¿quién lo diría? Hermano, no me le despegué a Elías. Entonces, ustedes ven, uno tiene que ser selectivo de a quién sigue, ¿no? Las personas que se congregan en esta iglesia, pues sabemos a quién seguimos. Las personas que se congregan en otra iglesia,
asegúrese de cuál es la persona a la cual usted está siguiendo. Asegúrese que su iglesia sea un lugar en el que la palabra de Dios sea el centro, el foco principal de cualquier actividad que se haga en esa iglesia. Si hay falsa doctrina, huya de ahí como siempre se le ha aconsejado. Y si ni siquiera hay palabra, peor aún, ¿no? Como aquella pregunta que hacía la hermana por la radio, o sea, si no hay palabra, ¿qué hace una persona ahí? O sea, no tiene nada que hacer ahí. Debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿no? O sea, ¿y por qué no dice que llevar cautivo todo pensamiento? Porque ¿dónde empiezan todas nuestras luchas, nuestras guerras, nuestros conflictos? En la mente, ¿no? Estamos viviendo una batalla espiritual que se lleva, ¿en qué campo de batalla? En la mente, ¿no? En la mente la ganamos, en la mente la perdemos. Es una lucha de qué es lo que creemos y no creemos. Dice que la fe sin obras es fe muerta, ¿no? Si nosotros entendemos que la fe es lo que creemos y las obras es lo que vivimos, debemos de vivir conforme a lo que creemos. No podemos creer mucho y vivir poco, ni al revés, ¿no? Creemos mucho, vivamos de acuerdo a aquello que creemos, y verán que el camino en obediencia al Señor va a ser algo que sí podemos llevar. Hay mucha gente que dice, hermano, qué difícil es. Yo estoy tratando por todos los medios de sujetarme a la palabra del Señor, de aprender, de crecer, pero ¿cómo me cuesta, no? Nadie ha dicho que sea fácil, por eso también frases muy repetidas en la Biblia es, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Si el Señor insiste mucho que nos esforcemos, es porque sabe que nosotros somos flojos, ¿no? Si el Señor dice, esfuérzate, esfuérzate, pues sabe que no lo hacemos. Entonces, por eso la recomendación es, esforcémonos, seamos valientes, perseveramos, y verán que la recompensa está ahí. No es en vano lo que uno trabaja para el Señor. Siempre ahí se van a estar las recompensas delante de lo que hagamos. Y pensemos siempre dónde está la meta, ¿no? Trace su meta. O sea, si usted va bien, dice que las señales seguirán a los que creen, ¿no? No es que nosotros, si creemos, vamos a seguir señales, porque las señales nunca han sido una buena estrategia que haya funcionado. El Señor hizo grandes señales con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y al final el pueblo que fue un pueblo malagradecido, un pueblo desobediente. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí, hizo grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios, y al final ¿cómo terminó? Lo mataron, ¿no? Entonces las señales nunca han sido algo que realmente garantice que la gente va a creer y va a seguir en obediencia a Dios. Aquí lo que nos queda simplemente es obedecer. ¿Por qué? Porque así lo creemos, porque la fe es la certeza de lo que me espera y la convicción de lo que no veo. O sea, si sabemos que aunque no veamos las cosas, el Señor ahí está trabajando, sabemos que seguimos para adelante, sabemos que hay una recompensa, sabemos que hay un camino que recorrer, y en la medida que vayamos recorriendo ese camino vamos a ir viendo las señales, vamos a ir viendo que la palabra misma nos va diciendo si vamos bien o vamos mal, porque el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón. ¿Estamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Mientras ustedes se ponen de pie, voy a leerles un proverbio. Dice la palabra de Dios en el proverbio 1, en el verso 20 en adelante, dice: la sabiduría clama en las calles, o sea, la palabra de Dios está ahí en las calles, está al alcance de todos. Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaráis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi represión, o sea, ¿qué? A mi disciplina, a mis mandatos. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía, y comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, miren todo lo que dedica el Señor para hablar de aquellos que desobedecen, ¿no? Aquellos que se salieron del camino.
Y dice aquí, mas el que me oyere, espero que seamos todos los que estamos aquí, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén, hermanos. Esa es la invitación a que nosotros llevemos una vida en obediencia, pero para llevar una vida en obediencia, hermanos, tenemos primero que conocer a qué es que debemos obedecer y a quién queremos obedecer. O sea, si no conocemos a la persona del Espíritu Santo de Dios, va a ser muy difícil que nosotros podamos querer caminar en obediencia. Cuando el Señor Jesús, en ese pasaje que está en el libro de Juan, cuando a él le avisaron que Lázaro estaba enfermo, inmediatamente la familia, ¿se acuerdan que la familia mandó un emisario a avisarle a Jesús que su amigo, al que él amaba, estaba enfermo? ¿Qué creen ustedes que esperaba la familia de Lázaro que hiciera el Señor? Que dejara de hacer lo que estuviera haciendo e inmediatamente fuera al auxilio de su amigo, ¿no? Eso es lo que esperaba la familia. ¿Pero qué hizo el Señor? Dijo, después llego. Y siguió, ¿no?, en lo que andaba. Dice que se demoró 4 días más. Entonces, hermanos, no siempre cuando nosotros clamamos al Señor por una necesidad, por una angustia, el Señor va a dejar de hacer lo que esté haciendo para venir en nuestro socorro, ¿no? El Señor obra a su tiempo y a su voluntad, y eso tenemos que saberlo, no podemos perder la paciencia. Y tampoco podemos cometer el error que cometieron las hermanas de Lázaro cuando vieron llegar al Señor, salieron a su encuentro y le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ¿de quién fue la culpa que muriera Lázaro? De Jesús, según ellas, porque si él hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. Por eso les decía ahora que la insensatez del hombre entonces es un camino y al final su corazón se revela contra Dios. Muchas veces culpamos a Dios de cosas en las cuales no tiene nada que ver. Dice otro versículo de esa misma historia que Jesús lloró en la tumba de Lázaro. ¿Por qué creen ustedes que Jesús lloró? Algunos dirán, porque amaba mucho a Lázaro. Pero esa no es la razón. Jesús lloró al ver la incredulidad de la gente que estaba ahí. Conociendo los corazones de los que estaban ahí, la gente decía, salvó a muchos, pero no pudo hacer nada por el amigo. O sea, al ver esa incredulidad, el Señor lloró ante la tumba de Lázaro. Después pidió que quitaran la piedra, ¿no? Porque quería hablarle a Lázaro, quería darle una orden de decirle, Lázaro, sal fuera, ¿no? O Lázaro, levántate, o como que diría uno, Lázaro, ven a la vida. Esa piedra que movieron ahí, ¿ustedes creen que Dios con su infinito poder no podría haberla movido? Claro que sí. Pero hay cosas en la vida, hermanos, que Dios no las va a mover, que usted y yo tenemos que moverlas. Hay piedras que te impiden escuchar la voz del Señor, que tú tienes que remover, que tú tienes que mover. Y la invitación en esta mañana es que cada uno se examine y ¿cuál es la piedra que te impide escuchar la voz del Señor? ¿Cuál es la piedra que está ahí que te impide reconocer su voz, obedecerle, conocerle, caminar con Él? Esa piedra puede ser pecado, puede ser que tú estás caminando en contra de la voluntad del Señor. O sea, ni siquiera eres candidato a caminar en obediencia porque ni siquiera estás en el reino de aquel que está dictando la ley y la norma, ¿no? ¿Quieres tú obedecer a Dios? Tienes que estar en el reino de Dios. ¿Estás por fuera del reino de Dios? ¿Estás caminando en contra de la voluntad de Dios? ¿Estás caminando en pecado? Esta es la oportunidad para que tú digas, aquí estoy, quiero a partir de hoy remover esa piedra que me impide escuchar la voz del Señor. Remover esa piedra que me impide escuchar la voz que me dice, ven a la vida, deja ese mundo de muerte, deja ese mundo de destrucción. Si este es el caso suyo que está hoy aquí, voy a invitarlo a que pase acá adelante y juntos podemos orar para que tú puedas remover todo ese estorbo que te impide llevar una relación con el Señor, una relación en obediencia, una relación donde hay muchas bendiciones de por juego, hay muchas bendiciones de por medio. El Señor quiere bendecirte, no como las bendiciones que ofrecen hoy en día, ¿no? Prosperidad económica y todo eso. Hay una prosperidad que es muchísimo mayor que si la gente manejara lo que es el concepto de prosperidad, le dice que prosperidad es avanzar en pos de. O sea, una persona es próspera cuando avanza en el propósito en que Dios le ha dado. Si tú has avanzado en tu propósito, estás prosperando. Si tú estás caminando de acuerdo a lo que Dios quiere, eres una persona próspera. Ahora hay alguna persona en esta mañana que quiera entregarle su vida al Señor, que quiera reconocer que está caminando en desobediencia, que quiera remover esa piedra que le impide escuchar la voz de Él como nuestro pastor. Habrá alguien en esta mañana que ha sido confrontado por la palabra y que quiera decir, aquí estoy, quiero a partir de hoy cambiar mi estilo de vida, quiero empezar un caminar diferente, un caminar guiado por la palabra, quiero conocerle, quiero
agradarle. No lo he hecho hasta ahora, lo reconozco. O tal vez lo hice en algún tiempo, pero caí nuevamente y a partir de hoy quiero darme esa oportunidad. Ahora alguien en esta mañana va a contar hasta 3. Recuerde que las oportunidades de Dios hay que tomarlas. Tal vez puedas que tengas otra oportunidad luego, pero nadie lo va a garantizar, ¿no? Nadie sabrá si más tarde estés vivo. Anoche nos pasaba algo curioso con Milena y veníamos de Walmart, ¿no? Agarramos un pirata ahí. Cuando vemos que ese pirata venía como manejando así como medio raro, y cuando yo lo miro estaba dormido, venía durmiéndose, un señor. Y entonces comenzamos a hacerle conversa nos dio susto. Al final nos tuvimos que bajar antes de tiempo porque la persona iba prácticamente dormida, ¿no? Entonces, mire lo que se mueve en este sistema, ¿no? Entonces nadie nos puede garantizar que hacemos vivos más tarde. Entonces habrá alguien, no lo hay. Entonces, otra oportunidad tendrás. Tal vez sí, tal vez no, pero queremos que la aproveches. Vamos a orar con las personas que están viendo esta grabación, este CD. Si usted ahí que ha estado escuchando esta grabación ha sido confrontado con la palabra de esta mañana y quieres entregarle tu vida a Cristo, ahí donde estás puedes decir: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, Señor, y así como lo dijo el profeta Habacuc, he sentido temor, Señor. He sentido temor porque he entendido que estoy caminando mal, estoy caminando en desobediencia. No estoy haciendo lo que tú esperas que yo haga, Señor. Pero ya no más, Señor. Arrepentido, arrepentida como nunca antes, me presento ante ti en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, para entregarte mi vida, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Bendigo este precioso momento en que decidí escuchar esta grabación, Señor. Porque tu palabra me ha enseñado, Señor, de que no puedo aspirar a recibir nada de ti, Señor, si primero no te doy lo mío, que está en mis manos, que es mi corazón, mi voluntad, mi ser entero, Señor. Clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir en mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y a partir de hoy, Señor, buscarte a través de tu palabra para conocerte, amarte y llegar a servirte, Señor. Y de la misma manera que tú me has perdonado sin merecerlo, Señor, yo perdono a todas las personas que me han lastimado. Y ponme en gracia, Señor, delante de aquellas personas a las cuales yo he lastimado para que puedan perdonarme, Señor. Te doy gracias por este precioso momento, Señor, y ya puedo llamarte Padre, Señor, porque me has adoptado como hijo, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Damos un aplauso al Señor, hermano. Bien, hermanos, los retos son grandes. No dejen de congregarse, o sea, ya hemos visto la importancia de congregarnos. Y si usted que está viendo todavía la grabación no se congrega en ninguna iglesia, considérenos como una sana alternativa a la iglesia que está en Efesios 4:23. Está ubicada en Pavas, Costa Rica, costado norte de la Plaza de Deportes, Antiguo Cine Pavas. El bus de zona 2, que lo toma ahí en Pavas de la Coca-Cola, lo deja exactamente en la puerta de la iglesia. Nuestros servicios los domingos, 9:30 de la mañana, tenemos culto general. Los martes, discipulado de varones, 7 de la noche. Miércoles, discipulado de mujeres, 7 de la noche. Los sábados, 9:30 de la mañana, se reúne un grupo precioso de mujeres de estudio bíblico. También están invitadas todas las mujeres que quieran agregarse a ese grupo. Y los jóvenes, sábados, 2 de la tarde, tienen su discipulado de jóvenes. El pastor Eber Molina les saluda. Si podemos ayudarle cualquier cosa, 87725957 es mi teléfono. Y nuestro programa radial Sinceridad, que se transmite todos los domingos de 7 de la noche a 10 de la noche por la 105.9 Radio Urbana. Que el Señor los bendiga, hermanos, desde San José, Costa Rica, un abrazo, y que de hoy en adelante usted tome la firme decisión de primeramente congregarse y después conocer la verdad del Señor para vivir una vida en obediencia a esa verdad. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, ya para seguir, voy a pasarle el micrófono al pastor Germán para que nos apoye ahí, ya descanse un poquito de mi voz ya y
pueda orar por las ofrendas y seguir con el culto. Bueno, hermanos, vamos a orar para levantar las ofrendas, no sin antes recordarles hacer siempre motivo de conciencia en esto del asunto de las ofrendas, recordándoles los compromisos que tenemos como iglesia. Hay que cancelar una mensualidad, hay que hacer diversos pagos. Entonces es una manera de hacerles conciencia para que usted pueda ofrendar de acuerdo a lo que el Señor le ha bendecido a usted. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor, después de haber escuchado tu palabra, Señor, y qué mejor manera que ser obediente a lo que tú nos has dicho a cada uno, Señor. Cada uno conforme a las necesidades de cada uno, Señor. Y conforme a esa misma necesidad, Señor, también ser obedientes, porque en la obediencia está la bendición, Señor. Gracias también por las ofrendas, los dineros que nuestros hermanos, hermanas han traído fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de sus negocios. Padre, muchas gracias por ello. Te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pueden pasar, hermanos, y aquí están los hermanos, hermanas, hermanos, para que usted pueda traer su ofrenda. Muchas gracias. Gracias también por no irse, porque la costumbre ofrenda y cada quien va corriendo. Así es que les felicitamos, hermanos, y animarles para que estén ahí siempre pendientes. Si quieren saber ahí de los comentarios que el pastor está haciendo ahí, bueno, no me gustó uno que puso ahí de mí, que dijo que tenía que tenerme paciencia y todo eso. Háganle caso. Gracias, pastor Ever, por hablar de la paciencia. Ahora, hablando de la paciencia, agarramos un taxi de Plaza Víquez. Oiga, Freddy, usted que trabaja en taxi, que trabajamos en taxi, de Plaza Víquez ahí cerca de la parada de los buses que van para la zona sur, la María comenzó a marcar de ahí. Y ahí no hay pero ni 600 metros de Plaza Víquez ahí. Y comenzó a marcar, claro, ya mi esposa me conoce, seguro me ve los pensamientos. Y me agarró la mano y me apretó fuerte. No hables, no hables. Y me llevaron a la parada de la Coca-Cola por 2.300 pesos. Un viaje que vale, uno que trabaja en eso, yo tengo 12 años de trabajar en taxi. Entonces, si acaso 1.600, 1.700, poniéndole mucho, cobraron 2.300 pesos. Ahora, no es tanto por los 700, 800 pesos más que le están cobrando. 600 pesos pues uno los gasta en cualquier cosa. Pero le decía a mi esposa, después de ella animarme a no salirme de las casillas, yo le decía, bebita, y créeme que este sistema, escuche bien, este sistema se va a poner peor, donde ni siquiera vamos a tener ganas de salir a la calle. Obviamente si usted se quiere guardar como un hijo, como una hija de Dios. No lo visualiza así de esa manera, dele tiempo al tiempo nada más. Pero esto se va a complicar cada día. Entre uno de los pasajes que el pastor tocaba, decía que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, porque esto se va a poner terrible. Bien pude hablarle al señor del taxi y decirle, oye papito, pero ¿cómo me vas a cobrar eso? Si
y uno sabe cómo hablarle y decirle, pero también conoce el medio y el gremio de toda esta gente, y lastimosamente, la última vez que hablé, el Señor hasta me retó a bajarme del taxi para tirarnos unos golpes, más no sabiendo que yo era Mike Tyson antes de ser cristiano. Entonces, ármese de paciencia. Recuerde que la paciencia no se consigue por tener 45 años, por tener 60 o por tener 20. Eso es un fruto del Espíritu de Dios. Y ello solo lo vas a conseguir a través de la relación, la íntima relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. 7 de la noche, hoy estamos en el programa Sinceridad, a partir de las 7. Esperemos que esté ahí atento a usted. Antes de que se vaya, póngase de pie. Vamos a presentar una miembro más de la iglesia, Efesios 4:23, para que usted vea que estamos creciendo enormemente. Así es que vamos a pedirle a Génesis Paola que sea traída por su mamita, y vamos a estar. Génesis Paola.